Y me acompaña aquí en el estudio Jesús Moreno. Estamos esperando al Norman, pero no sé, ha de haber tenido algún contratiempo Jesús Norman porque no ha llegado a la mesa de análisis, pero pues vamos a empezar tú y yo, ¿no? Karen, buenos días, qué gusto saludarte, qué gusto coincidir contigo. Se debe haber quedado dormido el maestro Navarro ahora, no es cierto. No, a veces el tráfico atora bastante, entonces hay que salir con tiempo. Sé que lo hace, pero no sé qué le pasaría hoy. Vamos a estar analizando, Jesús, pues lo que pasó ayer. La nota que traen todos los portales, todos los periódicos es la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de Estados Unidos, y ya veíamos anuncios y pues propuestas de ley que estaba firmando ya el día de ayer. Y en lo que atañe a nuestro país, uno de los temas más preocupantes es la migración. Sí, los periódicos de México y de buena parte del mundo, ¿no? Es un Donald Trump renovadito en más de un sentido. Basta con ver, te lo decía hace rato Remy Martínez aquí, quienes lo acompañaron, sobre todo esta élite de la tecnología, esta élite de la tecnología. Amazon, Google, X, Meta, hay una foto por ahí impresionante donde están. A ver, Karen, yo lo primero que diría es que creo que no nos debemos llamar sorprendidos. Si me permites la expresión coloquial, Donald Trump jaló el gatillo nada más. Está jalando el gatillo, estuvo apuntando mucho, siguiendo con la metáfora durante la campaña y durante su discurso, y ahora lo que hizo al sentarse ayer, primero en su discurso de juramentación y después al sentarse en el despacho Oval a firmar a diestra y siniestra cartas ejecutivas, pues nos toca la parte de México. ¿Qué rescato de lo que dijo y lo que ya empezó a hacer Donald Trump ayer? Primero, efectivamente, declarar una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos. Siempre dijo que lo iba a hacer. Así es. Ya empezó esto. Todos los ingresos ilegales serán, dijo, inmediatamente suspendidos, y comenzará el proceso de devolver millones de migrantes. Se reinstalará el programa Quédate en México, también lo había dicho, y se eliminará el programa conocido como Catch and Release, mediante el cual se dejaba en libertad a inmigrantes detenidos hasta que concluyeran sus casos judiciales. También habló del envío de tropas a la frontera. Esto está como en proceso de esto, incluso si revisas la orden ejecutiva, es importante un poco decir que es una orden ejecutiva. La presidenta de México hoy se refiere como un decreto, efectivamente es lo más parecido a un decreto. Y como su nombre lo dice, es una orden que firme el Ejecutivo y que se ejecuta prácticamente de manera inmediata, salvo, y aquí es importante precisarlo, salvo que haya algunos asuntos que eventualmente tengan algún impacto en el Congreso. La mayoría generalmente suelen ser órdenes ejecutivas y no pasan por el Congreso. Sin embargo, sí hay casos donde luego esas órdenes son retomadas en el Congreso. Ya para ir cerrando, ya llegó Norman, para no acaparar los minutos que quedan de mesa. Yo sí haría un poco como la recomendación de irnos con cuidado, de revisar de manera acuciosa y de manera muy seria los mensajes, los discursos, la información que circule, porque es un personaje que se presta muchísimo al humo, es un personaje que se presta muchísimo al ruido, al estruendo, a la fake, a la desinformación. Entonces sí hay que ser muy cautelosos por parte de lo que nos toca a las audiencias, a los lectores, a los quienes estemos de alguna manera consultando la información. Y por otro lado esperaría madurez, templanza y mucha seriedad por parte del gobierno mexicano para atender este nuevo mandato de Donald Trump. Justamente yo creo que por eso sorprende quienes lo acompañaban ayer en la toma, en la investidura, por ser alguien controvertido. Ya vimos
que tenía el dominio de las plataformas sociales, quitaban una, la volvía a reactivar. Sí, claro, o hacía la a propia. Los grandes, o hacía así la es. propia. Entonces, por ahí va, yo creo también de decir, de mostrar el respaldo de esta élite de las nuevas tecnologías. Norman, hablábamos del discurso de Donald Trump el día de ayer en cuanto a la emergencia de seguridad nacional que planteaba en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cómo viste tú el discurso de Donald Trump en cuanto a migración? Buen día, Jesús, buen día para Norman. Todos. Pues no se esperaba nada nuevo, decías Jesús, no nos decíamos sorprendidos. Claro. Está repitiendo lo mismo que hizo antes. Le dio 2, 3 cosas nuevas al espectáculo, te digo, poniendo a los CEO de las empresas de tecnología. Y eso es lo preocupante. Fíjate que no es nuevo lo que está haciendo, decía la presidenta esta mañana. Uh-huh. Es más de lo mismo. Pero lo triste de la situación es que le está echando la culpa por ejemplo, al incremento de la delincuencia en Estados Unidos. Y dice, es que son por los migrantes, vamos a correr a todos los migrantes y se va a acabar la delincuencia. Los problemas económicos es culpa de los migrantes, vamos a correr a los migrantes y se va a acabar los problemas económicos. Y te digo lo triste porque no es cierto. Una persona en su sano juicio, una persona inteligente, alguien decía, un amigo mío, lo que pasa es que Trump no ha leído historia. No, lo que pasa es que Trump no lee, ni siquiera historia, ni siquiera nada. Trump es un espectáculo, así como los influencers, así como los astros ahora de la música que de repente salen porque tienen muchos likes en Spotify y porque tienen muchos likes en Twitter, y es algo creado. No es, número uno, un estadista. No es un líder de verdad, porque los líderes de verdad no solamente tienen votos, tienen ideas. Y ese es el grave problema. Fíjate cómo la historia se repite. Y decía Groucho Marx, y no me acuerdo quién, alguien lo sacó ayer en una plataforma. La historia se repite un par de veces. La primera es una drama, una tragedia. Como farsa, y la segunda como tragedia. Y la segunda como comedia. La segunda es como comedia. Esa es la frase original de Marx, de Groucho Marx. La primera es una tragedia y la segunda es una comedia. Y obviamente aquí se está repitiendo la historia. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, y ya lo comenzaron a retomar, no lo comentaron ayer en la toma de posesión de Trump, pero la ocasión anterior exactamente a que se tomara posesión en la rotonda del Capitolio fue la de Ronald Reagan, pero después de que había sufrido el atentado, porque de que ha habido tomas de posesión con mucho frío en Washington al aire libre, sí han existido. Hubo una donde después el presidente murió porque de pulmonía los días de tanto frío que estaba haciendo. Entonces, previendo la temperatura, dijeron, bueno, vámonos a hacerlo bajo techo. Pero no solamente era la temperatura del frío, era la temperatura de lo caliente. Donald Trump viene de un atentado y no fue un indocumentado la persona que atentó contra su vida, fue un norteamericano. Vienen de otras acciones que hubo en un hotel de Trump, donde van y hace explotar un norteamericano, otra vez un norteamericano, hace explotar una camioneta Cybertruck, obviamente de la empresa de Elon Musk, quien está ligado con Trump, con el presidente Trump. Y otro atentado en donde otro norteamericano va y avienta un carro contra muchas personas en Nueva Orleans, en un lugar muy hermoso que me tocó conocerlo, que es una pequeña callecita ahí en el centro de Nueva Orleans, en el centro histórico, que es como nuestro centro histórico aquí en Centenario, pero más chiquito. Fíjate qué curioso, es más chiquita la calle ahí en Nueva Orleans que en el Boulevard Hidalgo. Y me da tristeza, porque el problema, él
logró convencer a los Estados Unidos de que el problema son las personas de afuera, que el problema son los países de afuera, cuando en realidad el problema lo tienen adentro. El conflicto es casero y la gran crisis va a ser cuando no logre, porque te lo estoy adelantando, no lo va a lograr mejorar la economía, porque traen un déficit de problemas económicos adentro. No hay casas, hay mucha gente que está viviendo en sus carros, hay mucha gente que está viviendo en casas de campaña, en lugares. Ustedes ven nada más las películas de Estados Unidos, pero no saben cuánto, así se dice en Estados Unidos, homeless, o sea, sin hogar, hay ya de gente de clase baja y clase media, gente que trabaja, por ejemplo, en el parque temático de Disneylandia, y no los dejan dormir en su carro en el estacionamiento de Disneylandia, se tienen que ir a otras partes, porque la casa donde pueden vivir está muy cara la renta o está muy cara comprarla, y el sueldo no les alcanza, y tienen que quedarse los días cerca, porque el lugar donde pueden rentar está a muchas horas de distancia y no alcanzan a llegar a trabajar de un día para otro y se tienen que quedar a dormir en el carro. Hay muchas historias en Estados Unidos que no están leyendo y que no están viendo. Esa es la parte triste, que no lo van a lograr. Y en cuanto, regresando al tema de migración otra vez, ¿está listo? ¿México está listo para las posibles deportaciones? Ya se veía ayer que pararon actividades en el CBP One. Yo entrevisté ahorita a Bernadette y le decía, ¿cómo amanecieron las fronteras? Y me decía, tranquilas. O sea, pero en los próximos días no sabemos, ya lo habíamos vivido en el mandato anterior de Donald Trump, viendo filas de migrantes en San Luis y en Nogales. Realmente está preparado México, y no hablo solo de Sonora, sino de toda la franja fronteriza de nuestro país para estas deportaciones. Mira, Karen, precisamente por ese relato que hace Norman de Donald Trump, es que es peligroso. Ojalá fuera un estadista. O sea, si fuera un estadista, creo que habría muchas más posibilidades. Tendría corazón. Y habría muchas más posibilidades de entendimiento con el gobierno de México y con los otros gobiernos del mundo. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias. Hay que entender las circunstancias y la forma en que llega ahora Donald Trump. Es un Donald Trump mucho más legitimado, incluso por el voto electoral, no solo por el triunfo por el voto popular, perdón, no solo por el triunfo de los colegios electorales. Es un Donald Trump con una correlación de fuerzas de la gran élite económica, que incluso en algún momento le dio dolores de cabeza, ahora alineados con él. Es un Donald Trump que en su ceremonia de juramentación también mandó muchos señales con gobiernos de ultraderecha que estuvieron ahí presentes. Pienso en Giorgia Meloni, pienso en Javier Milei, por mencionar, pienso en ultraderecha España, en Bukele. Entonces es otro el momento geopolítico, es otra la circunstancia con la que va a llegar a gobernar Donald Trump, y por eso yo decía en mi intervención anterior que apelaría mucho a la templanza y a la estrategia del gobierno federal para poderlo torear. Retomando el tema que tú planteas, a mí me gustaría ver, no lo veo, no digo que no esté pasando, no lo veo, una mayor preparación concretamente en Sonora, con una estrategia clara, definida en Sonora para la atención o para la eventual llegada de migrantes, pues por razones obvias, ¿no? Somos puerta de entrada en varios segmentos de la geografía sonorense. No lo sé, a mí me gustaría, ya que el gobernador está de regreso de Taiwán, que se anunciara alguna medida concreta que los sonorenses pudiéramos saber qué va a hacer el gobierno del estado para la atención de los migrantes. Entiendo que Alfonso Durazo traiga otras preocupaciones ahorita con el asunto de Agua Prieta y esas cosas, pero este es un tema serio y es un tema delicado. Yo no tiraría a loco a lo que está diciendo Donald Trump. También está dentro de lo que llamaba la atención de los temas ayer, seguía mencionando el denominar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Y eso pues también impacta. En la orden ejecutiva que firma, eso queda como en futuro, eso queda como en proceso, no queda como ya los nombré, sino que da a entender que se va a trabajar se va a transitar se va a caminar para, en un futuro no muy lejano, que sean nombrados como cárteles, los cárteles como terroristas. Así ¿no? No es así
tajante como no es tan literal, digamos, como lo dejó ver en otras órdenes ejecutivas con otros temas. Y el tema salió a raíz de una pregunta que le hicieron, ¿no? Cuando estaba firmando el decreto, no venía ahí en la orden, en la orden ejecutiva. Norman, ¿tú qué opinas de esta posible designación de los cárteles como terroristas? Pues lo que yo les había dicho, va a comenzar a patear el bote. Ya comenzó a patear el bote con lo de los aranceles, ya dijo, no, es que es para el 1 de febrero. Oiga, y lo de los organismos terroristas, no, es que es para después. Ya comenzó a patear el bote. Y yo les había comentado, no es tan fácil. Hay muchas decisiones que no se toman a la ligera ni por encimita. Hay muchas propuestas que hizo en campaña que no pasan así nada más porque, fíjate que se me ocurrió, estaba tomándome un trago ahí con mis amigos en la casita de Mar al Agua ahí en Miami, y se me prendió el foco y voy a hacer esto. No, tiene una constitución y tiene que adecuarse. Es cierto que las cámaras las tiene a su favor. Las dos cámaras es algo diferente al primer al primer mandato, ocasión, 2016, al primer mandato, pero de todas maneras tienes que hacer cambios constitucionales, no es nada más porque se te prendió el foco. Y el primer punto, fíjate, toma la decisión de decir, bueno, las personas que nacen en Estados Unidos adquieren la nacionalidad por haber nacido. Tiene que cambiar la Constitución. Sí. La Constitución no se ha cambiado. Entonces, tienen que comenzar por ahí, tienen que hacer cambios legales, cambios constitucionales. Es toda una maroma completa, no es nada más una ocurrencia de cantina. Y ahí es el problema, que muchas de las propuestas que trae son ocurrencias de cantina. Lo sé porque conozco las cantinas. Y sé, y cuando escucho a Donald Trump, se me hace ese gritón, ¿sí o no, Jesús? De las cantinas, que de repente ya trae 3 tragos arriba y empieza, no, yo los voy a no sé qué. Y me acuerdo de Vicente Fox cuando dijo, yo el problema de Chiapas lo arreglo en 5 minutos. Ya le tumbaste 10, en 15 dijo, en 15 dijo. Algo así, ¿no? En 15 minutos. Entonces, son gritones de cantina. Así se los voy a describir. Entonces, gritando en la cantina puedes arreglar muchas cosas, pero adentro de la cantina, afuera, la vida real no se maneja como una empresa o como un negocio. No tomas decisiones como CEO de Facebook o como CEO de Amazon y dices, voy a resolver el problema económico y voy a resolver el problema de los homeless. ¿Cómo, mijito? ¿Con megabytes? ¿Con terabytes lo vas a arreglar? No, mijito, tienes a mucha gente muriéndose de hambre en los Estados Unidos, sin empleo, porque esa fue otra de las mentiras que dijo, no tienen empleo porque los inmigrantes vinieron y se quedaron con sus empleos. Entonces a mí me da risa, porque volteo y lo veo, y estaba a un lado Melania Trump, que le dieron órdenes de ponerse un sombrero así que parecía tachuela de catre de ahí del pueblo, ¿no? Para que no se le viera el rostro. Fíjate qué tan misógino es, ¿no? O sea, que no se te vea la cara bonita para que no volteen a verte a ti. Ponte un sombrero negro que te aplaste así que no se te vea la cara, para que no te veas y que me puedan ver a mí. O sea, el tipo es un melómano, un misógino, ya llegó gritando que no, que aquí nada más va a haber hombres y mujeres y los demás, pues vámonos para afuera. Entonces, termina por parecerse más a un nazi que a un norteamericano. Termina por parecer más un tirano que un presidente. Y ahí es la parte gruesa, porque al final de los finales, ojalá que me equivoque, porque hay mucha gente en los Estados Unidos que son amigos míos, hay familia mía, hay personas muy queridas por mí, pero obviamente los problemas no se van a acabar con gritos de cantina, se acaban con ideas, se acaban con un estadista al frente, se acaban con mucho trabajo diario y con acordar con muchos países alrededor de ti y con muchas personas a tu alrededor. Así se pueden arreglar los problemas. Con gritos y sombrerazos jamás se ha podido.
Jesús. No, nada más decir que los gritones de cantina, cuando tienen las condiciones a su favor, pues son más peligrosos todavía, ¿no, Karen? Y ese es el asunto al que yo quisiera llamar un poco más la atención. Llega con nuevas condiciones, tanto en Estados Unidos como de manera geopolítica, como a nivel internacional, que va a tratar de, ahora sí que imponer su voluntad, como decía que el clásico haya sido como haya sido. Así es, y ya lo decías al inicio de esta conversación, pues es un Donald Trump remasterizado, Sin le vamos duda, a llamar, ¿no? No, sin duda, sí. Les agradezco mucho. 2.0. 2.0. Donald Trump 2.0. exactamente. La revancha. Les agradezco mucho que hayan estado esta mañana aquí en Reporte 100 en la mesa de análisis. Y pues vamos a esperar la primera semana. Ya les va a tocar con el Juan Carlos, yo creo, el análisis de la primera semana de Donald Trump y ver qué va a pasar con los aranceles que anunció ya después de que pasen los primeros días de esta llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Buen día.